Golpea como un martillo cuando conecta a sus enemigos, les apaga las luces y los manda al país de nunca jamás. No hay poder que se le compare en los pesos superpluma. Sus oponentes no alcanzan a escuchar la campana, escuchan su cabeza estrellarse contra la lona. Es el mejor boxeador mexicano de la última década, un verdadero artista del knockout. Ha viajado hasta el otro lado del mundo persiguiendo la gloria boxística, dejando a todos los que se le cruzan tirados en la lona sin saber siquiera cómo se llaman. Eduardo Sugar Núñez es un boxeador mexicano que lleva el orgullo de nuestro país en sus puños, y en este video vamos a disfrutar del ascenso de Eduardo el Sugar Núñez, el Beterbiev mexicano. Una vez Eddie Hearn dijo que el Sugar Núñez es el tipo de persona que le puede partir su mandarina en gajos a 10 tipos en un bar al mismo tiempo, que no te gustaría meterte con él. Eduardo Sugar Núñez nació el 25 de junio de 1997 en Jawara, una ciudad muy hermosa de Sinaloa. El viaje del Sugar Núñez empezó desde la supervivencia. Cuando era niño, el Sugar Núñez era acosado sin descanso por los bravucones de su barrio. El papá del Sugar lo inscribió en el boxeo a muy temprana edad para que aprendiera a defenderse. Y bajo el ojo experimentado de don Manuel Montiel, el Sugar Núñez encontró más que un sistema de pelea en el boxeo, encontró algo más que defensa personal, encontró su vocación, encontró su pasión, su carrera y un camino. Se enamoró del box y rápidamente desarrolló las características que lo definirían como boxeador profesional: agresividad, poder y determinación. A los 20 años, el Sugar Núñez ya tenía un récord de 11 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, y la televisión mexicana ya lo veía en ese entonces como un interesante prospecto del boxeo mexicano. Y aquí en estas imágenes vemos el debut en televisión del Sugar Núñez contra José Vega Ochoa, el 1 de septiembre del 2018. Sugar Núñez estaba imparable esa noche en Ciudad Obregón. La primer pelea del Sugar Núñez televisada. Era el debut del Sugar en la televisión. La pelea fue en el palenque de la Expo en Ciudad Obregón y era por el campeonato Silver Juvenil de los pesos pluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y el Sugar noqueó en el primer round. El Sugar salió a matar desde un inicio, salió preparado y listo para arrollar a su rival, quien apenas pudo meter las manos ante los embates tan violentos del Sugar Núñez. Le bastó 1 minuto y medio para destrozar a su rival. México ese día tenía una nueva sensación del knockout, y un mes después se enfrentaría a Adalberto García Covarrubias el 13 de octubre del 2018 en la Sala de Armas Agustín Melgar en Iztacalco. Covarrubias solamente le duraría 2 rounds al Mike Tyson mexicano. Desde el primer round ya se veía que Covarrubias no iba a durar mucho, porque el Sugar no salió a estudiar al rival, salió a arrollarlo. Desde el primer round Covarrubias estaba en la lona, y ya para el segundo el Sugar Núñez desató toda su furia, desató todo su poder y terminó con su compatriota mexicano de una manera que hasta lo hizo ver fácil. La siguiente víctima del Sugar Núñez sería Everardo Ceballos el 8 de diciembre del 2018. La presión de Sugar Núñez fue terrorífica desde un instante, derribando a su rival 2 veces en el primer round, y en el segundo round la masacre se acrecentaba. Su compatriota apenas si metía las manos, mientras que el Sugar lo tuvo contra las cuerdas en todo el segundo round. El Sugar Núñez estaba implacable. Ya para el segundo round el referee había visto suficiente castigo y sabiamente decidió terminar la pelea. No tenía caso seguir con la masacre. La dominancia del Sugar Núñez era más que clara. El Sugar acumularía otro despiadado knockout a su carrera, y la siguiente víctima en el ascenso del Sugar Núñez fue Jesús Arévalo el 20 de julio del 2019 en Mazatlán. Otro boxeador que nomás le duraría 2 rounds, no le aguantó ni para calentar al Sugar Núñez. Contra su rival, el Sugar Núñez mostró cero de piedad, no se tentó el corazón y salió a repartir caña a diestra y siniestra. Castigo al cuerpo y a la cabeza, ganchos de derecha, de izquierda, volados de todos los ángulos, golpes de poder, combinaciones seguidas de más de 5 a 6 golpes. El Sugar Núñez salió desatado desde el round 1 como era su costumbre. Un gancho al hígado terrorífico mandó a su rival a la lona, y desde ahí estaba tocado. Desde ahí se veía que no iba a durar mucho. En los primeros minutos del segundo round el Sugar Núñez lo volvió a hacer, lo volvió a sentar con un upper devastador, gancho al hígado y uppercut a la cabeza. Otro knockout brutal para su récord. La siguiente víctima del Sugar Núñez sería Rafael Hernández el 20 de septiembre del 2019. Sugar Núñez salió agresivo
agresivo, castigando exclusivamente el cuerpo y desgastándolo pronto. Esta fue su primer pelea en superpluma y desde round 1 lo puso de rodillas por el tremendo castigo al cuerpo. La especialidad del Sugar Núñez es el castigo al cuerpo. El Sugar, con precisión quirúrgica, seguía demoliendo cuerpos. En el segundo round, más castigo al cuerpo, y eso fue lo que puso fin a la pelea. Hernández, obviamente, como lo estás viendo en pantalla, ya no se pudo levantar de ese castigo, y qué bueno que no se levantó, porque esa pelea pudo haber terminado mal para Hernández. El Sugar simplemente estaba indestructible, imparable, una pegada sobrenatural, y la racha de knockouts del Sugar Núñez continuaba. Para noviembre del 2019, la racha del Sugar ya era impresionante. Llevaba 18 peleas ganadas, las 18 de ellas por nocaut. El Sugar estaba decidido llevar más lejos su racha, dándole una golpiza a Josué Veraza el 23 de noviembre del 2019. El Sugar Núñez salió agresivo, salió certero, golpeando en el cuerpo para derribarlo pronto. Veraza le sobrevivió el primer round, pero el Sugar quería terminar pronto la pelea. En el segundo round, un uppercut demoledor le arrancó la mandíbula de tajo a Veraza y cayó totalmente desconectado a la lona. Pobre Veraza. Y con esta hermosa salvajada, la racha del Sugar Núñez se extendió a 19 knockouts consecutivos. Una locura. Y ya para ese entonces el Sugar Núñez tenía la atención de toda la nación, tenía la atención del respetable público mexicano. Sabíamos que era algo especial lo que se venía. El Sugar Núñez tenía toda la atención del público mexicano observándolo de cerca, y en diciembre del 2019 se enfrentaría a Gerson Escobar. Gerson Escobar era diferente a los demás boxeadores, era un boxeador experimentado y muy resistente. Este por mucho fue el mejor rival al que Sugar se enfrentó. En sus primeras peleas, el Tigre Escobar desde el primer round estaba muy consciente del peligro que el Sugar Núñez representaba y estaba decidido a hacer una pelea inteligente, a atacar al Sugar Núñez. Trató de atacar a Sugar Núñez como su defensa. La mejor defensa para él era el ataque, y lo quiso hacer de manera inteligente. Trató de boxear al Sugar y de contragolpearlo en la medida de sus posibilidades. Escobar se le adelantó a Sugar conectando golpes de poder desde un principio, pero se podía ver que el Sugar nomás lo estaba tanteando, nomás lo estaba cazando. Escobar dio un primer round muy emocionante, pero aquí en esta pelea podemos ver a un Sugar Núñez versátil que sabe usar las cuerdas a su favor. Vimos que el Sugar también sabía ajustar cuando era necesario y adaptarse al estilo del rival. Aquí empezábamos a ver el verdadero nivel boxístico de Eduardo Sugar Núñez. El Sugar hasta le voló el protector bucal al Tigre en una ocasión. Muy bonita pelea dio el Sugar. En el round 2 ya estaba entrando en ritmo, y con este gancho de derecha el Sugar Núñez mandó a volar al Tigre Gerson Escobar. El Tigre no le aguantó en el intercambio. El Tigre quería ponerse de tú por tú al Sugar en el intercambio y no le aguantó la pegada al Sugar. El Sugar lo mandó a volar. El característico ataque de Sugar Núñez, ataca al cuerpo y después el gancho a la cabeza. Esa es una de las armas favoritas del Sugar Núñez, como lo estaremos viendo a lo largo de este video. Pero Escobar era muy determinado y a pesar de todo se levantó y sacó el orgullo por delante. Llegó hasta el sexto round, y ya para el séptimo round la esquina de Escobar ya había visto demasiado castigo. El Sugar lo estaba demoliendo. Era más la vergüenza deportiva del Tigre lo que lo mantenía de pie ante la paliza sistemática que le estaba propinando el Sugar Núñez. La esquina dijo: no más, hasta aquí llegamos, y el Sugar Núñez seguía arrasando con todos. Y le seguiría el turno a Wilkman Canónico el 30 de septiembre del 2022, un peleador de Venezuela muy valiente, hay que decirlo, muy valiente, que le duró los 10 rounds pactados al Sugar Núñez. Una de las mejores peleas que le hemos visto al Sugar. La mera verdad, el Sugar Núñez seguía mejorando su estilo, aprendiendo de cada pelea, peleando en lugares pequeños, aún lejos de los grandes escenarios, pero así es como se llega a la cima. Poco a poco, knockout tras knockout, el Sugar se hacía más fuerte y le ganó a Wilkman en el round 10 por nocaut técnico. Wilkman ha sido de los pocos valientes que le han durado toda la pelea a Sugar. Luego iría contra el que era invicto en ese tiempo, Jesús Martín Seica, en marzo del 2023, en uno de los knockouts más escalofriantes que he visto en mi vida. Esta fue la pelea que llamó la atención del promotor Eddie Hearn. Esta pelea fue la pelea que puso a Sugar Núñez en el radar de los poderosos del boxeo. Eddie Hearn sabía que había algo especial en el Sugar Núñez y quería ser parte de la historia. Eddie Hearn le dio un buen contrato en ese tiempo a Sugar Núñez con el objetivo de que el Sugar le diera rienda suelta a su poder en la división de los superpluma. Eddie Hearn sabía que tenía a un campeón mundial entre sus manos y sabía que el Sugar sería la nueva cara del boxeo mexicano tarde o temprano. Al verlo pelear contra Martín Seica se dio cuenta de todo.
Eddie Hearn una vez dijo que lo que más le gusta de Sugar Núñez es que es un boxeador que lo puedes poner en cualquier situación, en cualquier pelea contra cualquier rival y que saldría victorioso. Y después de Martín Ceica, el nivel de dificultad empezó a subir notablemente. La siguiente víctima sería Óscar Escandón el 28 de octubre del 2023. Y el Sugar Núñez otra vez lo hizo ver fácil, otro knockout acumulado. Eddie Hearn para ese tiempo decía que el Sugar Núñez era el tipo de persona con el que te puedes ir a un bar y si habría problemas, él podría acabar con 10 tipos violentos al mismo tiempo. Y con el respaldo de Matchroom Boxing y de Eddie Hearn, el Sugar Núñez se enfrentaría al rival más difícil de toda su carrera hasta ese momento. Se enfrentaría a un ex campeón mundial en una eliminatoria por el campeonato del mundo contra el inglés Joe Cordina. Ese sería el premio, ir contra el campeón Joe Cordina, el campeón en ese tiempo, por el título del mundo, pero para eso el Sugar tendría que pelear en Tayikistán con el local y ex campeón mundial Shavkat Rakhimov. Una pelea durísima. El Sugar Núñez tuvo que viajar a territorio hostil, más de 13 horas de vuelo, una pelea donde había mucho en juego y de altísimo riesgo. Esa fue la pelea que lo catapultó a nivel mundial. Una pelea limítrofe, intensa, durísima. El 16 de febrero del 2024, Shavkat Rakhimov comenzó muy agresivo, comenzó rápido, quería despachar rapidísimo al mexicano, presionando hacia adelante con su volumen y con su presión implacable. El Sugar mantuvo la concentración, una pelea que le exigió al máximo la concentración mental y la condición físico-atlética ante un Rakhimov que se veía más grande, mucho más hidratado, mucho más pesado. En el round 2, Rakhimov le acomodó varios golpes de poder al Sugar que lo cimbraron. El Sugar en el round 2 sentía el poder de un ex campeón mundial, pero Sugar Núñez sabía que no se podía dar el lujo de perder. El Sugar sabía que esta pelea era del todo o nada. La izquierda de Rakhimov y los golpes cruzados de derecha hacían retroceder al Sugar Núñez. Rakhimov usando muy bien su distancia y su físico. El Sugar estaba desconectado durante los primeros 2 rounds, no se encontraba. Le costó trabajo entrar en ritmo a Sugar en su pelea con Rakhimov. A medida que avanzaban los rounds, Rakhimov le puso un ritmo brutal a la pelea, le subió las revoluciones bien intensamente. Rakhimov estaba en su casa ante su gente y quería mandar al hospital al Sugar Núñez y salir con la victoria. Rakhimov estaba furioso. Por un momento parecía que el Sugar estaba perdiendo, las tarjetas estaban en su contra, el público era hostil y la mente del Sugar Núñez estaba siendo probada al máximo. El Sugar estaba en el límite de su paciencia. Chequen los movimientos de pies del Sugar, esto era lo que les decía en otros videos. El Sugar no es un tirapiedras, tiene buen juego de pies, se mueve muy bien a los laterales, sabe usar la distancia y chequen la resistencia ante el volumen de golpeo de Rakhimov. No es un peleador común y corriente, vean cómo se mueve a pesar de estar tan brutalmente presionado. Y ya desde el round 8 se puso lo mero bueno. El Sugar estaba rompiendo a Rakhimov. La presión constante del Sugar, el corazón mexicano, el corazón azteca, estaba rompiendo al ex campeón del mundo en territorio hostil. El Sugar Núñez le estaba dando la vuelta a la tortilla en una de las mejores peleas que ha tenido el mexicano en su carrera. Poder contra poder. Rakhimov estaba contra las cuerdas, pero se negaba a morir. Rakhimov incluso usaba las cuerdas a su favor para agarrar vuelo y golpear al Sugar con más poder. Pero el Sugar Núñez empezaba a conectar golpes de poder más limpios y más pesados que Rakhimov. Gancho de izquierda al cuerpo, derechazo por encima del hombro, y el Sugar Núñez ya había descifrado las combinaciones de Rakhimov y se defendía de una manera mucho más eficaz. Para el round 8 y 9 ya vemos la inteligencia del Sugar Núñez, quien logró descifrar el estilo de pelea de Rakhimov, que se le dejaba ir como un león herido. El Sugar sabía ya a estas alturas cómo ganarle, sabía que tenía que noquear porque los jueces no le iban a regalar nada. El Sugar sabía que no tenía de otra más que exterminar a Rakhimov con sus mejores golpes y con lo que le quedaba de corazón. Y en el round 9, respetable público, ya parecía que estábamos viendo una película de Rocky. El mexicano le estaba dando la vuelta a la pelea. Rakhimov visiblemente cansado, la bestia de Tayikistán estaba cansada, Rakhimov estaba fatigado. Aquí es donde se ve la condición físico-atlética del Sugar Núñez, quien estaba peleando igual que en el primer round. No se veía cansado, ganchos, uppercuts, trabajo al cuerpo y a la cabeza. El Sugar Núñez estaba despachando bien sabroso a Rakhimov, que parecía que se iba a caer en cualquier momento. El Sugar seguía, no se detenía,
seguía presionando en el round 10. Rakhimov ya no podía más con todo el castigo que le había dado el Sugar a Rakhimov. Rakhimov estaba acumulando un tremendo castigo en el cuerpo ya malherido. El ex campeón del mundo no podía respirar por las costillas rotas. Rakhimov no podía pelear y el Sugar olía la sangre. El Sugar veía la oportunidad, sabía que le había fracturado las costillas a Rakhimov y que no podía respirar, así que se le dejó ir con todo para terminarlo en el round 11. La tormenta finalmente se desató ante un Rakhimov que estaba más muerto que vivo. El Sugar Núñez se le dejó ir con esta ráfaga de golpes, con la escena que le dio la vuelta al mundo entero. El referee mejor abrazó a Rakhimov y le dijo al Sugar: ya déjalo en paz, que lo vas a matar. Y de esta manera tan emotiva, el Sugar Núñez se ganaría el respeto del mundo boxístico y desde aquí se ganó una batalla para disputar el campeonato del mundo ante Joe Cordina. Pero Joe Cordina no quiso, le sacó. Peleó Joe Cordina con el irlandés Cacace, quien le ganó, por cierto, y Cacace tampoco quiso pelear contra el Sugar Núñez porque no quería terminar en el hospital como Rakhimov y compañía. Como dato interesante, Shavkat Rakhimov duró 3 semanas en el hospital antes de poder volver a caminar. El Sugar Núñez había exterminado al ídolo de Tayikistán y le había enseñado al mundo quién era la nueva fuerza dominante en los superpluma. El Sugar Núñez no tenía rival, nadie quería pelear con él, así que el de Jaguara tenía que seguir activo y el único que quiso pelear con el Sugar era otro ex campeón mundial, el Alacrán Marriaga de Colombia. Y aquí el Sugar llevaba 17 victorias consecutivas, todas ellas por nocaut. El Alacrán Marriaga de 30 años quería demostrarse que aún podía ser campeón del mundo y quería dar el batacazo, mientras que el Sugar Núñez quería lucirse ante el mundo. Marriaga en el primer round salió con todo y parecía que sí estaba preparado para enfrentar el compromiso, pero en el segundo round la diferencia de categorías era más que obvia, era más que claro. Una combinación devastadora había sacudido al colombiano. Desde ahí, desde el segundo round, el Alacrán se había quedado sin veneno. Ya para el tercer round era un callejón sin salida para el Alacrán, una paliza sistemática y brutal estaba dando el mexicano. De nuevo a la derecha, ataques al cuerpo y a la cabeza, y Marriaga no tenía idea de lo que iba a pasar. Marriaga se le veía desesperado y en ocasiones hasta asustado. El Sugar poco a poco lo estaba tocando, el Sugar estaba amartillando, estaba preparando los grandes golpes de poder. El Sugar sentía que Marriaga se estaba haciendo polvorón con cada uppercut, con cada gancho. El Sugar amartillaba con paciencia el golpe con el cual lo iba a sacar fuera del ring. Por cada golpe que daba Marriaga se comía 5, era una masacre. Marriaga aguantaría 6 rounds antes de que la tormenta lo dejara totalmente devastado. Gancho derecho al cuerpo y un gancho de izquierda a la cabeza manda a Marriaga a morder el polvo y casi lo saca fuera del ring. Marriaga se levantó, pero parecía ya un muerto viviente. El castigo estaba acumulado. El Sugar Núñez lo estaba haciendo pedazos al Alacrán en los Estados Unidos. Y la multitud entera se le entregaba al Sugar Núñez y le exigía el knockout, le exigía la sangre de Marriaga, y el Sugar obedeció al público. El Sugar le dio al respetable lo que pedía y masacró al Alacrán. Le chupó el veneno y le cortó la ponzoña y se lo comió como si fuera un camarón al mojo de ajo. Al final del sexto round, Marriaga había recibido suficiente y terminó de rodillas ante un terrible gancho al hígado que le sacó hasta el alma. Y por fin le había llegado el momento, una oportunidad por el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo en los pesos superpluma. El japonés Masanori Rikishi aceptó valientemente el reto con la condición de que la pelea fuera en Japón. Así que el Sugar viajó hasta Japón, se aventó otras 13 horas en avión para ir por lo suyo, por su título, que lo llamaba desde lejos, ante un Masanori Rikishi que había prometido a su afición un baño de sangre. Y así fue, pero al que bañaron en sangre fue al japonés, quien terminó en el hospital con ceguera temporal, sordo y con las costillas rotas, en una pelea que jamás vamos a olvidar los mexicanos que la vimos. Para el tiro con el Sugar, Rikishi llevaba 5 knockouts consecutivos y la pelea fue el 28 de mayo del 2025 en Japón. Y agárrense, Masanori y Rikishi se veían en muy buena condición física, boxeando hacia atrás, manteniéndose lejos del alcance del Sugar Núñez. Rikishi salió al principio a moverse, a correr, a subirse a la bicicleta, a boxear al Sugar. Evitaba el intercambio, evitaba la pelea en la corta y en la media distancia, y durante los primeros rounds la estrategia le funcionó bastante bien hasta que las piernas ya no le dieron para
seguir corriendo. Masanori Rikishi intentó imponer su ritmo rodeando al Sugar en círculos y dando certeros golpes de poder en la larga distancia, pero el Sugar Núñez se vio muy inteligente, lo descifró rápido. El Sugar se vio paciente cortando el ring, cerrándole los espacios y haciendo una presión constante. Cuando veía la oportunidad, abría los ángulos necesarios para castigar el cuerpo de Rikishi, y ese castigo al cuerpo se fue acumulando a lo largo de la pelea porque, como sabemos, Rikishi terminó con las costillas rotas. A la mitad de la pelea todo cambió en favor del mexicano. La presión implacable del Sugar Núñez estaban demoliendo la estrategia de un Rikishi que ya traía fracturadas las costillas, que le costaba trabajo respirar, un Rikishi que ya no corría porque no podía. Las piernas se le hicieron de atole al japonés, le dolía al respirar. El trabajo al cuerpo del Sugar Núñez dio resultados y desde el sexto round el Sugar le empezó a acomodar una reverenda madrina al japonés en su propia casa ante su gente. La estrella japonesa Masanori Rikishi ya no podía correr y se vio obligado a hacer intercambios que él no quería. Esto no podía terminar bien para el japonés y el mexicano lo presentía dentro de su corazón azteca, quien ya se saboreaba el campeonato mundial desde el round 7. Los fuertes contraataques sacudieron al japonés y la enorme brecha de poder entre ambos pugilistas se hicieron más que evidentes. Sugar Núñez seguía avanzando, rompiendo el ritmo, y el plan de Masanori Rikishi, el Sugar lo tenía donde quería, lo tenía dominado. Donde Sugar se sentía más seguro, en la pelea de media y corta distancia, Sugar lo estaba aniquilando sistemáticamente a un japonés que había hablado demasiado antes de la pelea. Al comienzo del round 10, Rikishi finalmente se quebró. Una fuerte derecha sacudió al japonés, le pegó justo en la 100 y ese es un golpe mortal que incluso puede matar a cualquier persona. Desde que Rikishi recibió este golpe todo cambió porque desde ahí empezó a dejar de oír y se quedó momentáneamente ciego. Temporalmente le hicieron un daño horrible a Masanori Rikishi, brutal. Desde aquí Sugar Núñez tuvo el control total de la pelea, amo y señor del combate, y siento que desde round 10 debieron de haber parado la pelea, pero el orgullo japonés lo impedía. Rikishi estaba dispuesto a morir en el ring antes de rendirse ante su gente y hacer el mayor ridículo de su vida, su honor por arriba de su salud. Cada golpe de Sugar Núñez era un martillazo, cada intercambio Rikishi salía mal, se veía que no podía pelear, que no podía respirar. El Sugar le dio una brutal golpiza en cada minuto de los últimos rounds y Rikishi se estaba derrumbando ante los ojos incrédulos de su propia gente. Qué maravilloso es el boxeo mexicano, una delicia ver a un mexicano haciendo este tipo de proezas en el extranjero, porque esto es box, esto no es fútbol, y a México en el boxeo sí que se le respeta. Aquí sí ganamos. Chulada de pelea se aventó el Sugar Núñez. Sugar Núñez cerró los rounds finales con mucho estilo, sin dejar ninguna duda a los jueces de quién fue el mejor hombre en el ring. La decisión fue unánime. Eduardo Sugar Núñez se convertiría esa noche en campeón mundial FIB de los Superpluma en Japón, logrando el sueño de su vida y cumpliendo con la promesa que le hizo a su difunto hermano, ser campeón del mundo. A su llegada a México, el Sugar Núñez fue recibido como héroe, regresando a casa para su primer defensa ante el de Puerto Rico, el Pitufo Díaz, un guerrero probado y calado y listo para aguadarle la fiesta al mexicano. Frente al público de su ciudad natal, esta era una pelea que prometía fuegos artificiales y que el Sugar no podía perder. Eduardo Sugar Núñez contra Pitufo Díaz el 6 de septiembre del 2025, una pelea donde el Pitufo Díaz hizo la mejor preparación de su carrera. El Pitufo sabía que esta era muy probablemente la última oportunidad de pelear por un campeonato del mundo y no quería dejarla pasar. El Sugar Núñez marcó el ritmo desde el inicio, rápido y agudo, demostrando que estaba en un nivel superior, pero al parecer el campeón se distraía mucho en cada descanso porque saludaba mucho a su público y no se le veía concentrado al Sugar. Sentía demasiado la presión de ganar, nunca había sido el favorito en sus peleas, sentía la presión de agradar a su gente y eso le podía costar caro ante un Pitufo que estaba bien concentrado, que no tenía nada que perder y todo que ganar. El Sugar Núñez aprovechó muy bien los primeros 2 rounds, pero el Pitufo no se quedó atrás. En el tercer round se le puso al tú por tú a Sugar Núñez, aguantándole la pegada y contragolpeando duro, recordándonos a todos que el Pitufo estaba ahí para ganar, no para pasear ni para ser usado como escalón de nadie. Para el cuarto round la pelea estaba de lo más salvaje, los intercambios se volvían cada vez más feroces y frenéticos y el público estaba entregadísimo, rugiendo con cada
cada golpe. Para el séptimo round la pelea seguía parejísima. El Sugar cambió por momentos su estilo y esto le estaba saliendo muy caro. 2 errores tuvo el Sugar Núñez en este tiro. 1, cambiar su estilo de pelea a contragolpeador, olvidándose de la presión constante, y 2, distraerse demasiado saludando al público después de cada round. Pero en el séptimo round, este knockdown le valió la victoria al Sugar Núñez, porque de aquí se venía la noche para el Pitufo. El Sugar había tirado al Pitufo Díaz con este derechazo en la 100 que hizo que el Pitufo perdiera momentáneamente el equilibrio para que el referee le aplicara el conteo. Esta pelea fue a mi gusto la mejor pelea del 2025. ¿Ustedes la vieron? Suscríbanse al canal si vieron la pelea del Sugar contra el Pitufo. Momentos después que sigue otra caída y ya con esto el Sugar aseguraba la victoria por puntos. Pero el Pitufo murió de pie, murió en la raya. El Pitufo no bajó los brazos en ningún momento, dando una auténtica guerra de México contra Puerto Rico. Los dos boxeadores terminaron la pelea intercambiando golpes hasta el final, hasta la última campanada. Esta pelea nos tuvo al borde del asiento. El Pitufo quería tumbar al Sugar, quien demostró tener una dureza sobrehumana. Imposible tirar al Sugar Núñez. El Pitufo dio sus mejores golpes y el Sugar seguía como si nada. Los dos parecían un par de bestias furiosas en los últimos rounds. El Sugar Núñez apostaba a una victoria absoluta y los jueces le dieron la victoria al Sugar Núñez al final, sellando otra noche inolvidable. El Sugar Núñez tiró al Pitufo 2 veces en el round 7 y esto le valió la victoria en el centro de usos múltiples en Los Mochis. El Sugar Núñez hacía su primer defensa exitosa de su campeonato mundial IBF Superpluma con tarjetas 117-109, 117-109 y 116-110 a favor del campeón Eduardo el Sugar Núñez. Su siguiente pelea será contra Emanuel el Vaquero Navarrete este mes en febrero y la pregunta es, ¿tendrá el Sugar Núñez lo necesario para llevarse todos los cinturones de la división? ¿Tendrá lo suficiente el Sugar Núñez para ganarle al Vaquero Navarrete, el ídolo de México, y convertirse así en la nueva cara del boxeo mexicano? Suscríbete al canal si te gustó este video.